¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional. Conforme se acerca el 11 de septiembre y en esta conmemoración de los 50 años, todo indica que el ambiente va a ser, como ha sido muchos años hacia atrás, sino todos, de confrontación, de tirantez, y al parecer, tendrá que pasar el tiempo y evaluarlo después, como sociedad integral nos cuesta poder llegar a una conmemoración más dialogada, más analizada, más reflexionada. Se han visto escenas, de las cuales vamos a conversar con nuestros invitados hoy día, la propia Cámara de Diputados, donde ha tenido una crítica bastante transversal y autocrítica en el caso de algunos parlamentarios, porque no se logra dar el tono de reflexión, y en esa Cámara de Diputados debiera ser de parlamentar cosas que han pasado hace 50 años. Bueno, pero no es lo único. También hemos vivido una semana dura y venimos de una semana dura, los últimos 10 días, con temporales que han afectado de manera muy compleja a ciudades y a regiones de la zona centro-sur de nuestro país. Y el gobierno ha tenido que decretar estas emergencias para ir en ayuda a esos lugares. Claro, para algunos es una suerte de terremoto, y un terremoto económico. Pasa la urgencia, pasa la atención, pero los problemas y las afectaciones a esas personas que viven allí se mantienen durante muchísimo tiempo. Vamos a tener hoy día conversación con el ministro de Justicia, también con el gobernador del Biobío, pero vamos a ir de inmediato a la mesa de conversación con la contingencia. Aquí comienza Estado Nacional. Ya estamos en la mesa de conversación y presentamos de inmediato a nuestros invitados. Partimos por nuestra invitada, Daniela Chicardini, diputada del Partido Socialista. Diputada, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, me parece que es primera vez que está aquí, si no me falla la memoria. Segunda, disculpe. Pero no nos había tocado. No, nunca habíamos estado juntos, habíamos estado con la Connie. Muy bienvenida, muy bien. Connie hoy día no está porque cosas personales y muy justificadas. Tomás Hirsch, diputado, muy buenos días, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Yo sí que estoy por primera vez. ¿Primera vez? Primera vez. Que yo lo he entrevistado varias veces. Entonces, eso sí, ya. pero acá en tu programa, primera vez. Le agradezco mucho por estar aquí. Muchas gracias. Diputado Hirsch. Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano, también mucho gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación, Matías. Ya tercera vez, somos varios que llevamos poco. Sí, pues uno que ha venido más veces y también se lo agradecemos es el diputado Guillermo Ramírez de la UDI. Gracias, Guillermo, por estar aquí. Buenos días, Matías. Muchas gracias a ti. ¿Ustedes son de los diputados que toman distancia o de lo que ocurrió en la Cámara o son autocríticos con estas lecturas de documentos históricos, con la revisión de manera más agresiva que reflexiva sobre los 50 años y lo que ocurrió en agosto del 73? Diputada Chicardini, ¿cómo evalúa usted lo que pasó ahí, ese enfrentamiento entre diputados y agresiones y apuntarse con el dedo? A ver, Matías, yo creo que son varios aspectos a considerar. Porque primero tenemos que entender que a 50 años del golpe uno debiese deducir de que hay un grado de madurez, de una reflexión mucho más profunda, de cómo tenemos que ser muy categóricos y claros en condenar lo que fue el golpe de Estado, el quiebre de nuestra democracia y todos los horrores que vinieron posterior a ese golpe. Y la verdad es que lo que hemos visto es una involución. Perdónenme, pero yo lamento que esta competencia con el Partido Republicano de mostrarse quién es más de derecha ha arrastrado a algunos parlamentarios de oposición a la involución cuando justamente hace años atrás habíamos visto, por ejemplo, a Juan Emilio Cheire diciendo nunca más. Vimos al presidente Sebastián Piñera diciendo los cómplices pasivos. Pero cuando nos vamos acercando a los 50 años, como que pareciera de que hay una anestesia de la memoria. Como que muy por el contrario. Hemos visto declaraciones de Luis Silva, de Republicano, donde señalaba que Pinochet es un estadista. Hemos visto a Jorge Alessandri de la UDI diciendo que justifica el golpe. Hemos visto a Frank Sauerman de RN que justifica el golpe. Pero ¿sabe lo que me preocupa más aún? La presidenta de las Juventudes de la UDI, Catherine Montealegre, si es que no me equivoco, Montalegre, que las circunstancias que se dieron justificaban el golpe. Y a mí me preocupa
que eso se lleve a las nuevas generaciones. Y en la Cámara de porque, y solo para terminar, porque acá da lo mismo el contexto, por muy polarizado el ambiente que haya estado, por una crisis política que incluso los mismos audios de Orlando Letelier, donde señala de que acá el presidente Salvador Allende quería a través de un plebiscito por la vía pacífica institucional resolver el problema que se estaba generando. Las mismas desclasificaciones de informe que se han dado en estos últimos días ratifican lo mismo. Lo dice el mismo libro que publica a propósito del fallecimiento reciente de Belisario Velasco, donde sale justamente esa disposición que tenía el presidente Salvador Allende. Pero aún así, algunos quisieron quebrar nuestra democracia y cruzaron todos los límites. Acá yo creo que no hemos sido capaces de condenar con mucha claridad y fuerza que no se puede llegar a un golpe para quebrar nuestra democracia. O sea, esa es una revisión justa, absolutamente necesaria para un país que quiere avanzar. ¿Qué pasó? Pero mi pregunta fue bastante más a lo reciente, a cómo está reaccionando la política hoy respecto de los hechos anteriores. Yo más o menos sé cuál es el juicio que tiene cada uno de lo que ocurrió en el 73, aunque no lo hayan vivido. Mi pregunta es lo que está ocurriendo ahora, el cómo esta sociedad está enfrentándose a su pasado, Guillermo Ramírez. A ver, yo no es que quieras quedar tu pregunta, pero déjame comentar algo que Sí, por favor. Porque la verdad es que es bien decidor lo que la diputada y mi colega Chicardini dice hoy. Es una demostración de justamente cuál es nuestra crítica. Porque tú partes diciendo, aquí todos tenemos que condenar todo lo que el quiebre de la democracia, el golpe y lo que ocurrió después con los derechos humanos. Tú partes ahí, partes en el golpe y lo que ocurrió después, que es la clásica postura de izquierda. No piden reflexión acerca de lo que ocurrió antes del golpe. Luego dices que hay una involución. Dices, mira, acá el comandante Cheire hizo un mea culpa, acá el presidente Piñera hizo un mea culpa. Yo puedo agregar otros mea culpa. La UDI sacó un documento que se llama La Paz Ahora, a propósito de los 35 años del golpe, en que se hace una reflexión y hay un nunca más. El Ejército, para cada aniversario importante, ha hecho reflexiones de ese tipo también. ¿Y la izquierda cuándo, Matías? ¿Cuándo? Acá siempre es lo mismo. A ver, pero nosotros hicimos una reflexión que se llamó la renovación socialista. Sí, lo que pasa es que cuando no se hace una reflexión respecto a lo que ocurre antes del golpe, entonces uno se arriesga a que se vuelva a repetir la historia. Y lo que estoy diciendo no es un decir. Fíjate que como la izquierda nunca ha reflexionado acerca del llamado que hicieron explícito a usar la violencia para imponer la dictadura al proletariado, el socialismo. Explícitamente, Chillán, año 67, probablemente si hubiesen hecho esa reflexión no habrían apoyado la violencia para el estallido social. Pero tú contenés el... Matías, espérate. Sí. Probablemente no habrían apoyado la violencia en el estallido social. Si es que hubieran hecho un mea culpa respecto de su rol en el quiebre de la democracia, quizás los dos diputados que tengo enfrente no habrían votado a favor de una acusación constitucional para destituir al presidente Piñera. ¿Tú te imaginas lo que habría sido si hubieran destituido al presidente Piñera? Hoy día, en la tercera, aparece una entrevista a Gonzalo Blumer que dice la izquierda cayó en la tentación de tratar de destituir al presidente a propósito de las movilizaciones del 18 de octubre. Entonces, una izquierda que se supone y se autoproclama democrática, no hace 50 años, hace 5 años, estuvo a favor de destituir a un presidente una especie de golpe blanco. Y eso se produce, Matías, porque falta reflexión. Yo he hecho la mía. Condeno los derechos humanos, pero de la manera más categórica posible. El golpe es una tragedia, pero termina ahí. Pero tú condenas el golpe de Estado, el quiebre de nuestra democracia. Pero por favor, lo que pasa es que acá... Pero es que quiero saber solo eso. ¿Por qué les cuesta tanto reconocer de que en ningún contexto, bajo ninguna causa, se justifica el quiebre de nuestra democracia? Porque acá yo creo que a 50 años, Guillermo, y discúlpame que uno también apasionadamente debate este tipo de temas que hoy día, cuando estamos haciendo una conmemoración de los 50 años del golpe, los mínimos civilizadores que tienen que existir en nuestro país es a lo menos entender de que bajo ningún contexto, por muy crisis política, muy encrispado que haya estado también la sociedad, la polarización, pero no se puede justificar el quiebre de nuestra... Estos son los límites. Lo que pasa y acá es que se cruzaron esos límites. La pura pregunta de si se justifica un golpe encierra ignorar todo lo que pasó para atrás. Tomás Hirsch, a ver, yo te digo que ese proceso... Ese proceso de incorporar la violencia a la política, que el golpe es violencia, yo lo condeno absolutamente. Tomás Hirsch. ¿Cómo tomar distancia, Matías?
Yo viví el golpe, efectivamente, tú lo ibas a empezar a decir, pero no solamente por una cuestión personal, lo vivimos millones de chilenos y chilenas. Es una herida abierta. Es una herida abierta después de 50 años que afecta la vida de cientos de miles de personas que fueron torturadas, exiliadas, gente que fue desaparecida, ejecutados políticos. ¿Cómo tomar distancia de lo que pasó esta semana en la Cámara, que fue un acto de provocación, de violencia, de negacionismo? La verdad es que fue muy violento lo que vivimos ahí. Ahí mismo, sentado en esa sala, hay víctimas de la violación a los derechos humanos. Está Carmen Hertz, que le mataron, le asesinaron, le desaparecieron al marido, a Carlos Berger, y resulta que hay un diputado, ¿no es cierto?, de la extrema derecha que la cuestiona por llevar la foto de su marido. Hay otra diputada que sufrió violencia sexual, lo ha dicho públicamente, Mercedes Bulnes. Y ahí mismo hay una diputada que plantea que esto es un mito urbano. ¿Cómo tomar distancia, Matías? ¿Cómo puede el país tomar distancia cuando estamos viendo un retroceso por parte de una derecha que, tal como decía Daniela, en su momento había tenido algunos gestos que uno decía, bueno, van avanzando en una buena dirección? Pero lo que vemos hoy día es un retroceso. Lo que vemos hoy día es lo opuesto a lo que uno esperaría. Uno esperaría que después de 50 años haya una condena absoluta. A mí me llama la atención, yo conozco a Guillermo, no pueden, es como que nos sale de su boca decir, condenamos el golpe militar, jamás estaríamos nosotros dispuestos a aceptar que por la vía violenta de un golpe militar se ponga fin a un gobierno democrático más allá de las críticas que se tengan. La lectura que hicieron de ese acuerdo del 22 de agosto, la única intención que tenía es provocar, no me digas que era para recordar un texto, es provocación. ¿Por qué? Mira, el presidente ha intentado avanzar en un diálogo, propuso un texto común. Nosotros hemos buscado que esto sea un momento de conmemoración en que veamos lo que sucedió y también garanticemos hacia el futuro que no volvamos a tener ese tipo de hechos. Y lo que vemos por el otro lado es lamentable. Mira, te voy a dar un ejemplo concreto de donde venía yo ahora antes de este programa. Estaba frente al aeródromo Tobalaba. Estamos hace años tratando de tener un memorial por la Caravana de la Muerte que sale de ese aeródromo, ¿no es cierto?, con los helicópteros hacia el norte. Desde ahí además se llevan los cuerpos que tiran al mar. Los cuerpos que tiran al mar salen de ese aeródromo. Lo único que se quiere y que quiere la Comunidad de la Reina es poner un memorial, nada más. Un memorial que además hay un diseño con unos rieles porque hubo esa situación. Y no hay caso, la derecha lo votó en contra en la Cámara de Diputados y Diputadas y en el Senado, el presidente del Senado de la UDI, ¿no es cierto?, el senador Coloma, no hay caso que lo ponga en votación, aunque tiene urgencia por parte del gobierno. Entonces uno dice, ¿por qué esa actitud? ¿Por qué ese negacionismo? ¿Por qué esa virulencia en vez de entender el dolor y el sufrimiento que significó el golpe desde el mismo minuto que se provoca? Tú no puedes separar los hechos. El golpe fue un acto de violencia inusitada en la historia de nuestro país. Benjamín Moreno, pues tú lo viviste. No, por yo razones nací en el 93. ¿Ya? Yo nací en el 93. 90. Probablemente yo soy el más joven de esta mesa, pero No, con seguridad. qué bueno que Tomás señala que acá el gobierno le puso urgencia a un memorial, porque constantemente le ha quitado las urgencias a los proyectos de seguridad. Y quienes nos están viendo en la casa, yo creo que prefieren que estemos debatiendo sobre proyectos de seguridad. Le mando un gran saludo a todas las personas de la región del Maule. Se puede caminar y mascar chicle, ponerle urgencia a un proyecto para que la comisión del Senado lo vote, es una cosa de un minuto. ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto. Gracias, yo no te interrumpí. Entonces, cuando tú tienes un espacio limitado para debatir, tienes que tener claro que gobernar también es priorizar. Y yo creo que ahí el gobierno nos notificó en los hechos que su priorización hasta el 11 de septiembre va a ser la conmemoración de los 50 años. Yo lo lamento, porque lo que nosotros hicimos es simplemente un antecedente histórico que hay que poner sobre la discusión. Que unos dicen ya se conocía, no se conocía, pero cuando tenemos a una izquierda que constantemente está tratando de reescribir y amedrentar, y lo voy a decir claramente, porque lo que le hicieron al diputado Calisto, después de que no votó como ustedes querían que votara el proyecto de resolución que ustedes priorizaron, donde le hacen una encerrona antes del punto de prensa, eso no es democrático. Entonces tú no puedes estar llamando a la democracia al mismo tiempo que tratas de instalar una verdad oficial, ni mucho menos cuando hace 3 o 4 años quisieron derrocar
a través de una acusación constitucional a un presidente en ejercicio, muy debilitado, que yo tengo mis serias diferencias, no me representa en lo absoluto, nosotros nos declaramos oposición en su minuto al presidente Piñera, pero hay una cosa que hay que cuidar, porque a mí tampoco me gustaría que el presidente Boric no termine su mandato, ni que lo saquen. ¿Por qué? Déjeme Porque hay una hacer cosa más importante un apunte para que entender, nosotros, que es la institucionalidad. Para entender conceptualmente desde dónde hacen sus análisis políticos. Tomás Hirsch le dice, es posible caminar y masticar chicle, es decir, tener urgencia en temas de seguridad, que por Dios que son importantes, y tener una urgencia para un memorial. Usted dice, sí, pero es que hay prioridad. Sí, vamos por un caso hipotético, si hubiese tiempo para todo, ¿usted cómo votaría ese memorial? Yo creo que ya pasó por la Cámara y yo no estoy de acuerdo en seguir gastando recursos, porque si hay algo que no es... Si lo financia No, el diputado, no son recursos si lo financia el diputado Hirsch con sus recursos propios. Siguen manteniendo... ¿Usted entiende dónde voy yo? Sí, ¿Usted sí. cree que merecen las víctimas de la Caravana de la Muerte Tienen muchos. un memorial? Tienen muchos. No, de las caravanas de la muerte no. Tienen muchos otro tipo de víctimas, pero más allá de eso... Otro tipo de víctimas, pero las víctimas son víctimas, son Si nadie está personas, son negando seres eso, humanos. No hay Tomás. tipos de Nadie, víctimas. nadie está negando eso. Hay Perdón, personas que fueron perdón. lanzadas al mar. Hablemos de a uno porque este es un tema súper Yo salí abiertamente en este mismo programa a decir que yo condenaba absolutamente, contigo Matías, todas las violaciones de los derechos Y humanos. el golpe de Estado lo... Déjame terminar, No lo yo no lo condena. interrumpí cuando estaban hablando. Lo dije en la radio respecto a lo que dijo Gloria Naellán, ¿ya? Y yo lo sigo sosteniendo, pero a mí me gustaría que en vez de estar constantemente con memoriales, con distintas cosas que son válidos y no lo necesitan pasar por una ley probablemente para hacer un memorial, lo pueden hacer directamente con un municipio y con otras cosas, porque el tiempo legislativo es acotado. Sí, pero no vamos a la práctica, Entonces, vamos al El tiempo al legislativo fondo. lo Usted- ocupaste, es un pero tema lo de ocupaste para práctica. votar en contra. Este es un tema de práctica. Entonces, el tiempo Porque las legislativo se necesidades de las ocupa para personas votar no a son favor. teoría. Perdón, las necesidades de las O personas en que están en contra. una lista de Pero espera es que no yo son no me teoría. disculpen, yo no Las que sea ni necesidades de árbitro las de la personas que están discusión, ni sufriendo mucho los menos, efectos pero del temporal no estoy, son teoría. No estoy yendo a la técnica Son legislativa realidades. ni a los tiempos Pero legislativos. ese no es el tema, yo estoy de acuerdo. No es cuánto tiempo vamos a usar, si nos faltaron 2 minutos para votar. Yo quiero saber si alguien de esta generación, y que representa, el partido político que representa, el diputado Moreno, estima que es deseable, no sé si es la palabra o el concepto más, pero es deseable que o que la sociedad, ni siquiera las víctimas, que la sociedad se dé un espacio para memoria a víctimas de un caso como es Caravana de la Muerte. Puede haber otros, muchos casos ahí. Que eso quiero saber. Yo creo que el camino que eligieron para esto, ya, de hacerlo constantemente a través de leyes y meterlo, y tratar de hacerlo más entiendo un el tema, sacarle el rédito político, Ya, ahí hay y un punto quizás interesante. polemizar con Ya. esto, yo creo que no es el camino Ahí adecuado. hay otro tema re porque interesante. ¿Usted acá cree que hay aprovechamiento distintos caminos. político? No es que esté en contra del memorial. No, no Ya. estoy en contra. ¿Aprovechamiento político? Matías, Mira, hay punto. distintos caminos y hay una cosa que es la realidad. Por más que nos guste teorizar sobre lo que pasa, la realidad es que las capacidades del gobierno son limitadas, los presupuestos de un gobierno son limitados, las capacidades que tú tienes para debatir diferentes temas también son limitados. El tiempo de este espacio es limitado. Sí, Tenemos por eso, ciertas Matías, limitaciones pero y puedo- el Ya, gobierno Guillermo no, Ramírez, voy a agregar un detallito. Tomás, Guillermo Las personas y Daniela. en listas de espera no Tomás, pueden seguir hagámoslo esperando. intervención más breve para que discutamos que está Esta muy es una interesante. iniciativa, ya que estamos tocando este punto, me parece interesante porque ejemplifica un poco el tema del memorial. Esta es una iniciativa que nace de la Comunidad de la Reina, en que consultan a los vecinos del sector del aeródromo Tobalaba, en que hay más de 1.500 firmas de intelectuales, de artistas, de familias que viven en el sector. ¿Cómo hacer aprovechamiento político? De hecho, yo conocí la iniciativa después. ¿Cómo hacer aprovechamiento político? ¿Cómo hacer aprovechamiento? ¿Sabes qué? Duele mucho que se Yo no dije plantee siquiera aprovechamiento eso. político. ¿Cómo hacer un aprovechamiento el que la gente quiera recordar a Yo sus dije que el camino víctimas? no es el Que adecuado. que Que es puedan hacer distinto. el duelo, como era el caso de la diputada Carmen Gess. ¿Cómo se les va a encarar a las víctimas, ¿no es cierto?, por querer recordar? Si eso sucede en cualquier sociedad, sería como si en Alemania, ¿no es cierto?, reprocharan que se pongan los monumentos o los memoriales que hay. Yo he estado en Berlín y es una ciudad llena de memoriales. Guillermo Ni Ramírez, siquiera estamos sí. hablando de un tema de recursos, porque esto es financiado por la propia comunidad. No dejemos de lado los recursos No, y el no, tiempo. y el tiempo es de votación, fondo, que son cuestiones- Para ver qué piensa cada uno legítimamente. Tiene que ver con el tiempos son dolor de la agotados, Tomás. gente. Mira, Tiene que ver con el Y dolor. nadie lo ha Guillermo, desconocido. diputado Nadie lo ha Ramírez. desconocido. A ver, yo creo que estamos llevando la discusión de nuevo a lo que no es controvertido. Porque Tomás dice, dame un segundo, porque Tomás dice, hay una diputada, la diputada Mercedes Bulne, que sufrió una agresión al final cuando otra diputada dice que los abusos sexuales
Una leyenda urbana. Son una leyenda urbana o un mito urbano. Eso es violento. Lo mismo con la chapita de Carmen Hertz. No es una chapita, es la foto. Bueno, la foto, no es que yo no la vi, Es el recuerdo que hoy día tiene de su esposo que le arrebataron en la dictadura y que todavía no encuentra el cuerpo. Está bien, pero yo no la vi. No es un merchandising. Ay, pero sí sé, por favor. Y que un diputado va y cuestiona eso, también me parece violento. Y cuando a mí me han preguntado por esos dos diputados... Para aclarar el punto, porque Sí. me tiene que ser usted estima que es legítimo que la diputada Carmen Hertz lleve la foto de su esposo Totalmente asesinado. legítimo, y no es un mito urbano, Para que es quede un abusos claro, sexuales. Y cuando a mí me han preguntado los medios de comunicación esta semana por esos dos casos, yo me he tirado en picada contra esos dos diputados a quienes no menciono para no dar publicidad. Esos dos diputados que cuestionaron la veracidad sobre los múltiples casos acreditados de que sí hubo abuso sexual, y en el caso de la diputada Carmen Hertz, con quien tengo todas las diferencias del mundo, pero ella tiene todo el derecho a recordar y a llevar una imagen de su marido asesinado. O sea, en eso no nos perdemos. Entonces, tú estás poniendo dos casos de personas extremas que el Partido Republicano ha condenado esa actitud. Entonces, hablemos de las cosas que sí son controvertidas. Y aquí el asunto que es el asunto controvertido es si vamos a hacer una reflexión completa o vamos a hacer una reflexión parcial. Porque cuando hay una reflexión parcial, huele mucho a aprovechamiento político, pues Tomás. Yo iba a votar a favor del memorial, porque conozco la situación, porque es de mi distrito. Pero Matías, tú hubieras visto los discursos ese día en la Cámara cuando votamos ese proyecto de ley. Era todo odio. Era todo, al final, aprovechamiento político. Nos hacen imposible votarlo a favor. Yo soy autor del proyecto y mi discurso no tiene nada de odio. No, el tuyo no, Tomás. No tiene nada de odio. El tuyo no, Tomás. Pero tú sabes bien de lo que... Es el respeto del recuerdo de las víctimas. Que termine Guillermo. Yo iba a votar a favor. Yo he ido a memoriales, he ido a museos. ¿Tú estás de acuerdo con que exista ese Obvio que memorial? sí. Incluso fui a uno con el presidente Boric en Argentina. Después nos juntamos en una sala, hicimos una reflexión. Me preguntaron qué opinaba en privado frente a diputados y el presidente Boric. Dije, Yo sé que es. yo dije, esta cuestión es inaceptable, no se puede volver a repetir, qué dolor tan grande. Pero lamentablemente, cuando se presenta un memorial como ese, los parlamentarios de izquierda en sus discursos solamente siembran odio y nos hacen imposible votarlo a favor, Matías. Aún queriendo votarlo a favor. Entonces, yo quiero hacer un llamado a la izquierda a que por una vez, porque no lo han hecho nunca, nosotros lo hemos hecho 1000 veces, una vez hagan una reflexión y una autocrítica acerca de lo que hicieron que nos llevó hasta acá. Perdón, Pero hay muchos... Daniela, Guillermo, si ustedes... lo hicimos, se llama Renovación Socialista. Nosotros hicimos una Bueno, los catarsis, una socialistas, reflexión vale, profunda voy a como dejar- izquierda. Voy a dejar a los socialistas fuera y me pregunto, ¿por qué un ministro comunista que lleva una semana en el cargo dice que la violencia se justifica cuando ellos son oposición, pero no se justifica cuando ellos son gobierno? A propósito de lo que ha ocurrido en el metro en las últimas semanas. Eso es inaceptable. Y eso es fruto de la falta de reflexión de la izquierda acerca de su compromiso con la democracia. Porque fíjate que decir que en algunos casos se justifica la violencia y en otros no, eso es abiertamente contrario a la democracia, como dice hoy día Carlos Peña. Entiendo Pero yo la creo astucia de lo que que- buscas, pero yo creo que- No es una mezclar. excusa. Entiendo la astucia de lo que buscas, pero mezclar Daniela Chicardini una tiene la situación que puede ser palabra. condenada, como la del metro, con un golpe cívico-militar Estoy- en el que asesinaron Ya, a ok. miles de personas. ¿Haces un mea culpa por tu voto a francamente, me favor de parece- destituir al presidente Piñera? No, creo que en ese momento Oye, pero había además, razones más que Guillermo, suficientes. eso fue No por la tengo nada vía- más que agregar. pero Bueno, eso fue no por- agregue acaba de nada decir más. que se justificaba Guillermo- destituir al presidente Piñera. Pero Guillermo, incluso aún así... No tengo nada más que agregar. Pero No agregue aún nada, así- Daniela. Tú lo condenas a Daniel, favor. respeto No va a porque- agregar nada más, Guillermo. La ¿Quieres tenerlo votado a favor? La Aún diputada así- Chicardini tiene la palabra. Ok, dale. Aún así, eso fue parte de las reglas de la democracia que te lo establece la Constitución. Vale, abusivas, que hay reglas abusivas. mucha diferencia Vale. con respecto a lo que pasó con el bombardeo de la moneda. También justifica el tratado de destituir al presidente Piñera. Porque lo quisieron hacer a través de la fuerza. Mira. Oye, mira, Seguimos incluso hablando lo de los dijo 50 años, Guillermo. señor. Esto te va a Guillermo, doler. pero O te por va a favor, doler. me dejan terminar. Les pido, por favor, que está hablando la diputada Chicardini. Benjamín, Diputado, por favor, diputado Ramírez, por disculpe, favor, va a atender su déjenme espacio. Déjenme Está terminar bien. la idea. Lo dijo incluso el general en el Mercurio, el general... Sí, el que estuvo durante el periodo de Piñera. ¿Cómo? El general Martínez. Martínez. El general Martínez, lo que sale hoy día en el Mercurio es excomandante jefe. textual. Sí. Acá la derecha utilizó a las Fuerzas Armadas para lograr el objetivo político que no lograron hacer a través de las urnas.
¿Cuál fue el titular de esa entrevista? Fíjese, La crítica a la Constitución, el titular. fíjese, ¿Ya? estimado colega, El titular tiene una crítica que lo hacia la que yo- izquierda, pero lo que vamos a yo- tomar solo la parte lo que nos que conviene, yo- que es lo que El siempre titular lo hace. pone el diario. Sí, está bien, está bien. Les pido, por favor, respeto en que terminemos, en que dejemos que No, se lo dijo él, el cada titular uno de es de él. nosotros termine las frases para que nos hagamos Perdón. una idea La de lo verdad, que... con esta media es una vil mentira. Disculpe, diputado Mire, Murillo. lo que yo no puedo aceptar es que en esta conmemoración de los 50 años del golpe tengamos, por ejemplo, acá el vivo reflejo de lo que pasa con la derecha, que no son capaces de condenar el golpe de Estado, el quiebre de nuestra democracia. ¿Están o no de acuerdo con la condena al golpe de Estado? Benjamín, dímelo, si es simple. El quiebre se produce solamente en el golpe. Es que, Es perdón, simple. Mira, más allá de las causas, por favor, respóndeme. Es que lo que pasa ya, mira. Deje con que eso- responda, deje que responda. Benjamín, responde. Lo interpela, de responda. personas que no tienen ninguna autoridad moral para exigir una reflexión, yo no me voy a referir porque ustedes estuvieron avalando algo que pasó hace 2 o 3 años. No, que pero era es que la ya, mira, si destrucción ahí de estáis octubre. tergiversando absolutamente todo. No, Es tan simple como no. decir sí Cuando o no estuvieron condena el rompiendo- golpe de Déjeme hacer Estado. un ejercicio. Ok, Cuando se estuvo usted estima... rompiendo la democracia. No, lo que pasa es no que, tienen mira, ninguna te está autoridad yendo por las moral. ramas. Déjeme un Benjamín, segundo, porque déjeme no tiene nada que déjeme ver. hacer la pregunta a mí. No tiene nada Yo te que decía ver. lo siguiente. Déjeme preguntarle a mí. No. Déjeme hacer un ejercicio intelectual. primero, usted me asigna, primero- porque no le asigna a ellos, usted me asigna a mí alguna posibilidad moral de Es que, hacer la Matías, pregunta, porque a ella nosotros... Matías, Contésteme. pero antes ¿Puedo de hacerle eso- yo esa pregunta? La antes diputada de eso- Chickardini no puede. ¿Puedo yo? Es que ¿Usted justifica tú no el golpe? puedes- ¿Puedo yo o no? Dígame. Claramente, un golpe de Estado no es nada de lo que tú te puedas alegrar en cualquier país. ¿Usted justifica el golpe de No, Estado si no hay caso que 73? digan, Matías. No, yo no justifico el golpe de Estado, pero entiendo también las situaciones que pueden haber llevado a eso. Y Ya. ¿para qué ser más claro? Escuchar lo que dijo Óscar Guillermo Garretón. Él hizo una reflexión que ninguno de ustedes ha sido capaz de hacer. Ninguno ha sido capaz Y de no hacer. es el único, ¿ah? Es Y Ernesto él- Tone, son muchos son varios. intelectuales. Pero que no han sido capaces de hacer. Ya. Pero perdón, yo me refería a algo antes. Tomás nos critica mucho. Yo nací en el 93, pero desde la misma bancada de Tomás muchas veces nos han llamado defensores del golpe, asesinos y una serie de cosas más. ¿Hacen alguna autocrítica de eso, Tomás? ¿O se quedan callados y miran para el lado y tiran la pelota Esa al es buena córner? pregunta. Ustedes ¿Ya? desde Porque ese- yo nací en el desde otra 93. izquierda. Yo nací bajo el gobierno de Elwin y a ustedes les da lo mismo con tal de sembrar la odiosidad en la Cámara. Y después dicen, Preguntémosle- oye, está crispado el ambiente. preguntémosle a si Tomás estáis si tirando es que- pelotazos para el frente todo el rato. Déjeme preguntarle a Tomás personas si que ni es que- siquiera habían nacido. Yo creo que la hipocresía no Benjamín, alcanza a déjeme caber en esta preguntarle a sala. Tomás, que tiene una idea suficiente para entender mucho mejor. No, yo un poco también, somos mayores, de haber vivido esa época. Bueno, yo yo no había mucho menos. terminado todavía. Mira, mi- yo te voy a decir primero- ¿Hay alguna autocrítica? Y si la izquierda que gobernaba tiene alguna responsabilidad en el quiebre democrático, para no usar el término golpe porque sabemos que tiene una connotación distinta, el quiebre de la democracia. Primero te voy a decir 2 elementos que me llevan a eso. El primero es que esa cuestión de que yo no lo viví, perdóname, entonces no podríamos hablar de la Segunda Guerra Mundial. O sea, realmente es un argumento que no tiene ningún sustento. Entonces, creo que hay que dejarlo de lado. O sea, yo no viví, porque acá rato lo escucho, ¿eh? Gente que dice, yo no viví tal cosa. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Yo condeno absolutamente el nazismo y no lo viví. Yo condeno la esclavitud, yo puedo comunismo condenar. de Stalin también? Entonces, por ¿De esa supuesto. época? ¿También? Pero por supuesto. Ah, pero tiene Yo muchos condeno- amigos Pero- comunistas que están enalborando los regímenes, Ah, los ya, regímenes pero- cubanos, los regímenes... Apenas él termina, sigo Entonces- con mi... Apenas él termina, Hay un pero- doble Yo le pedí, Benjamín, Yo déjeme, pues yo le pediría- pedí al diputado Gil si es que tiene alguna Yo autocrítica pediría, de la Matías, izquierda. un poquito más nivel Sí, que si se por tiene amigos. favor. Tengo además parientes en distintos partidos políticos, yo no sé si te pasa a ti o no. Me parece muy bien, tengo amigos en distintos partidos políticos y muchos que no participan de ningún partido. Así que si me vas a hacer la lista de mis amigos, sí, hay de todos lados. Tomás Gil, ¿ya hace alguna autocrítica? El problema con la no condena del golpe de Estado, ¿sabes cuál es además? No solo un problema de pasado, sino que un problema de presente y futuro. Así es. Al no condenar un hecho de violencia, tú validas la posibilidad de que ese hecho vuelva a ocurrir. Es exactamente el Y eso me parece gravísimo. Me parece gravísimo. Ahí hay acuerdo. El que no condena el nazismo valida, avala que eso exista. Ahí hay acuerdo. Eso pero- no es controversial. Vamos a lo controversial. No, lo controversial es que no ellos lo- le piden a usted que haga una autocrítica de la izquierda, de la Unidad Popular, del tipo de críticas de Óscar Guillermo Garretón, del tipo de Ernesto Tone y de No varios sé si le puedo otros. hacer la crítica o autocrítica que hacen ellos o no. Yo soy humanista, lo era desde aquella época, aunque era bastante Sí. joven para el gobierno de la Unidad Popular. Y tuvimos muchas diferencias, por supuesto que tuvimos muchas diferencias. Muchas políticas económicas, sociales, culturales, de distinto tipo.
También vimos muchísimos elementos que nos parecieron fantásticos que hoy día tratan de opacarlo. Acá ando en mi libretita, me regalaron una cosa muy bonita, lo vamos a poner a la cámara como se hacía antes, del medio litro de leche. Nadie habla hoy día de esta cuestión. O de los buses gratuitos para los escolares, ¿no es cierto? O la nacionalización del cobre por unanimidad en el Congreso y muchas otras cuestiones. Pero claramente uno condena, ¿sabes? Y critica y hace autocrítica. ¿De qué, po? Pero lo importante es que nunca se resuelve una situación complicada en un gobierno democrático quebrando la democracia. Ese es el punto de fondo. Se resuelve, Ya, tal como no dice hay el presidente Boric, con más democracia. No hay autocrítica. Y el presidente Allende iba a llamar, y ya ha quedado claramente Un establecido, plebiscito. históricamente establecido, un plebiscito que permitía resolver el Por la vía tema. pacífica. Y porque había conciencia de que habían problemas. Muy corto. Lo que no es aceptable es que tú Para Tomás. rompas la democracia y que ese mismo día, y eso que me lo expliquen, empiecen a fusilar a mansalva. Esa misma hora, en ese mismo minuto. ¿Cuál es la justificación para un Tomás. quiebre de la democracia? Nunca existe. Yo creo que nunca Matías, existe. el tema de la Como dice el Tomás, presidente, que no hay autocrítica. con Tomás, más Daniela. democracia. Tomás, con más Daniela, democracia. Matías, Tomás, Daniela, ¿condenan las violaciones a la Constitución del presidente Allende en su minuto o van a mirar para el techo? O pregúntele antes si cree que hubo violación, porque usted está... No, porque hay algo, a ver, se pronunció la Contraloría, se pronunció la Cámara de Diputados, se pronunció la Corte Pero que se Suprema. pronuncien Hirtich y Cardini. Pero ¿Qué si le es que parece? creemos en la institucionalidad, Pero tenemos preguntémosle, que creer- ¿ustedes creen A que ver, hubo alguna ¿van a decir vulneración algo de la Unidad Popular o ustedes creen que Chile parte el 11 de septiembre del 73? No, Porque Chile se quiebra el 11 de septiembre. de Oscar 1972. Guillermo No se Garretón quiebra ahí. no se quiebra ahí. No se quiebra ahí. Capaz que eso haya sido la expresión Es que del si para quiebre que ya ustedes, venía. para usted un golpe militar no significa el quiebre brutal, Es el fin absoluto. del quiebre, sí. No es el el perfeccionamiento La del democracia, quiebre. la que democracia entonces- se quiebra, es que la entonces, democracia se Guillermo, quiebra durante la Unidad Popular, es que donde entonces, hay Guillermo, me alguien está que no diciendo respeta que- la institucionalidad. que cuando hay situaciones de ese tipo, Ahí se se quiebra la justifica y democracia. se valida un golpe militar. No. Yo digo jamás. Jamás. Y yo creo que nosotros, al menos en quiebre- esta mesa, deberíamos el todos y quiebre todas de la decir, democracia- nunca se acepta El quiebre de la democracia sucede ¿Nunca? durante la Nunca. Unidad Popular. En Cuba jamás A ver, había es sido que aceptado lo que 60 pasa años de es gobierno. que- Me da la impresión de que aquí la gente en su casa no está escuchando y cosas muy interesantes. ¿eh? Nos Todavía estamos no lo perdiendo al escucho hablar decir todos a la ni vez. una autocrítica Usted ya sobre le la planteó, Unidad Popular. pero, diputado Moreno, Ninguna. le preguntó usted a los dos contertulios de adversarios políticos suyos si Yo ya estiman di mi con el respuesta, paso espero del su tiempo respuesta. que hubo alguna infracción constitucional de parte del presidente Salvador Allende. Mire, yo creo que las causas han sido parte de grandes análisis. Pero no me contestó. De historiadores, tirando la pelota hay por el miles de Señor, libros, me documentales, gustaría que y me eso se va a contestara. seguir dando. ¿Va a Y responder fíjese, o no? pero Déjeme a mí moderar. solo para poder, ¿no es cierto?, profundizar, quería hacer también una breve introducción, porque eso se va a seguir dando y van a existir miles de interpretaciones. Nosotros también, como socialistas, creíamos en un proyecto que levantó el presidente Salvador Allende porque veía las tremendas injusticias e inequidades, y no era pobreza, era miseria la que nosotros teníamos que abordar para poder, ¿no es cierto?, dar mejores garantías y calidad de vida. Y ahí gustaría saber si significaba, es pero sí, espéreme, es que pero ahí perdón, significaba está- tocar, está por el desvío. ahí significaba tocar también el negocio de los poderosos. Y cuando nosotros empezábamos a hablar de la nacionalización del cobre, que fue un hito importante en la historia de nuestro país, y cuando empezamos a abordar Le ha ido otras súper bien materias a en Rodolfo términos Adulto. económicos, hubo también una intervención. Diputada Chicardini, Hubo una intervención sí. Es que el tiempo sí que es del limitado extranjero, para ir de al- Estados ¿Hay Unidos, de autocrítica? la Vamos, CIA, no, donde, ¿sí o acá no? hubo financiamiento, A ver, bueno, hubo está bien, financiamiento de la diputado Hirsch, a juicio oposición, suyo. hubo financiamiento de los ¿Autocrítica camioneros, de la hubo financiamiento del violación de la mercurio. Constitución? Yo le Entonces pido que también las se generaron normas- las la- condiciones para desestabilizar el gobierno de Allende. Hay Entonces, autocrítica. digamos las Las cosas como normas son. mínimas autocrítica de de conversación en un debate. Les pido a ver si la pueden bajar los micrófonos a los dos, porque si no dejan hablar a quien está tratando, Esa carta- de dirigir un debate. Esa Diputada carta- Chicardini, le pido respeto para poder llevar medianamente, de manera civilizada, el que entienda a la gente en su casa. No es más que eso. Entonces, que hablemos todos y respondamos a las preguntas para ir conduciendo una conversación. Porque si llenamos cada uno de los lados con hablar todo el rato y tapando al otro, no logramos nada. Que llevo bastantes años en esto y es una práctica que no resulta. Créanme, no resulta. Les pregunto, y si quieren no contestan porque hay libertad de contestar. A juicio de ustedes, con el análisis del tiempo, reposado queda el tiempo, ¿creen que el presidente Salvador Allende cometió alguna infracción en la Constitución, como sostienen los parlamentarios de este sector?
un sí o un no y tiene todo el derecho a tener el juicio que usted quiera. La carta que se leyó en el Congreso hace pocos días atrás, que hablaba justamente de que era un gobierno inconstitucional, esa carta fue un proyecto de resolución, Guillermo y Benjamín. ¿Ustedes saben lo que significa un proyecto de resolución? Acá habían herramientas constitucionales que no tuvieron la mayoría de los votos en el Congreso para poder destituirlo. Esa carta hablaba de situaciones de inconstitucionalidad por parte del gobierno en las cuales no se justificaba ni judicialmente ni constitucionalmente, por lo tanto no Su hubo respuesta es ninguna no, falta. perfecto. Ya, Porque eso es un Ahora, caballo. Su respuesta es no. Veamos qué dice Tomás Hirsch. Un momento, por favor, Benjamín. Hipocresía, pero... Hugo, ¿usted tiene un Mira, análisis al respecto? Cortita la respuesta a esa pregunta, yo creo que no. Pero creo que el tema más grave es otro. El tema más grave, para mí por lo menos, es el presente y el futuro. No está bien. Ahora, pero hay que partir desde atrás. Está Usted bien, mismo lo dice, pero tú dijiste que podíamos la memoria y la responder. revisión Está bien, histórica. pero ya es te muy respondí, importante. te Sí, respondí por ese supuesto, punto. por supuesto, muy bien. Entonces, ocupando mi tiempo, digo, a mí lo que me preocupa es que hoy, y de cara al futuro, no se condene lo que significó el golpe, lo que fue y lo que significó. Y al no condenarlo y justificarlo No, pero no de sé- uno u otro modo. Porque te Oye, voy a decir yo lo pido un siguiente, poco de Matías. respeto, no es porque risa, ustedes no es se risa, ríen. Porque vuelve siempre lo mismo, pero Matías, eso es lo mismo, porque vuelve siempre lo Matías, mismo. pero y estoy en mi va a tiempo de todas las respuesta. Sí, sí, ¿no? es que no, si me dejaran... Pensar que todo parte... Matías, Está bien, si ahí está la diferencia. suponiendo, como haces tú también, suponiendo que hubo infracción a la Constitución, existe la acusación constitucional, existen muchos mecanismos que son justamente los que han utilizado. De hecho, han acusado ahora en un récord que tiene la derecha, que nos acusa a nosotros, llevan 4 o 5 récord acusaciones todavía no constitucionales en un año, un poco más. No, a esta época hay más acusaciones constitucionales. Veamos al final, veamos al final. No, pero Hay más de ustedes, no. Y las Pero no constituciones importa, contra no. los presidentes valen por 5. En los No importa, 17, 18 meses. No tiene ese ranking, Guillermo. Todavía no nos saltamos los pero me torniquetes. parece que esto no es una competencia que nace máquina. No, por favor. Lo que quiero decir es que existían herramientas y el mismo presidente estaba disponible para una herramienta total y absolutamente constitucional, que es una profundización de la democracia, un plebiscito. No se Lo podía que hacer. no es constitucional, el único acto que no es constitucional y sobre el cual no cabe ninguna duda, es un golpe de Estado, ¿no es cierto?, que quiebra a un gobierno democrático y genera lo que generó el golpe cívico-militar del 73. Eso no es un acto constitucional y sobre eso no cabe duda alguna. ¿Condena la UP o no? Bueno, al Más final- sencillo, perdón, si es un sí o ¿puedo? un no. No la condena, Perdóneme, por lo visto, pero- porque le parece... ¿Por qué voy a Lo que condenar pasa- a la UP, que No, es un es- gobierno esperando que elegido? Es No, crítica, es que ha dicho, Benjamín, ha dicho que es Las crítico violaciones con de la unas Constitución cosas. del gobierno de Allende. Un sí, Que él estima que no hubo violación. democráticamente. no hubo nada. No, a Perdónenme, juicio yo de soy él, una- maravilloso. a juicio de Tomás Hirsch, yo acabo de escucharlo, no hubo infracciones constitucionales del presidente Allende. Hay una respuesta explícita. Pero- Guillermo Ramírez, luego usted, Sí, diputada la Chica. a ver, hipocresía a ver. aquí al... No, pero está bien, pero él pensará distinto a usted. Sí. Sí, acá está claro cuál es la diferencia. Acá hay dos personas que tenemos enfrente que creen que aquí no hubo violaciones a la Constitución por parte del presidente Allende. Explícitamente. Explícitamente lo han dicho, tú les pediste la autocrítica, dicen por supuesto que hay autocrítica, pero no le dan contenido a esa frase, con lo cual no hay ninguna autocrítica, y ese es justamente el problema. Eso es Para lo que condenar nos el lleva- golpe. Eso, no. El problema es que Pero no lo has cuando tú querido no condenar. atiendes a las causas, tal como dijo Tomás, te voy a citar, la historia se puede volver a repetir. El quiebre de la democracia termina con el golpe, no empieza con el golpe. Es una tragedia. Nunca deberíamos tener gobiernos autoritarios, nunca deberíamos tener gobiernos no democráticos. Los que creemos en la democracia consideramos que el golpe es una tragedia, pero el quiebre democrático es un proceso. No es una cosa de un día, es un proceso. Y en ese proceso todos tenemos responsabilidad, derecha e izquierda, con lo que ocurrió en los años anteriores al golpe. Nosotros hemos hecho una autocrítica, pero la izquierda nunca la ha hecho. Ay, Y eso los pero lleva deje- a justificar la violencia cuando les conviene, los lleva a justificar el tratar de destituir presidentes cuando les conviene. Voy a decir algo que les va a doler, pero yo lo creo sinceramente. Benjamín Moreno dijo que el presidente Boric, pase lo que pase, tiene que terminar su periodo. Y ustedes tuvieron por destituir al presidente Piñera. El estándar democrático de los republicanos es superior al de ustedes. Y yo de eso no tengo ninguna duda. Estándar democrático superior a lo de nosotros. Sí, Si ustedes absolutamente. avalan un Nunca golpe hemos- de Nadie lo ha ganado, Estado, ustedes diciendo que es una quebraron tragedia. la democracia. ¿Viste? Perdón, Quebraron, no quebramos todos, quebraron. Perdón, Los militares ese día Matías. se levantaron con ganas de hacer un golpe de Matías, Estado. mira, No hay causa, no mira, pasó yo soy nada. la No única tengo nada mujer que en ver. esta Pero todo mesa. que fue Yo, planificado espérenme. con anticipación. Es verdad que Está fue un bien. proceso. La Ahí está diputada diferencia. Chicardini tiene Esa la es palabra. diferencia. Aquí Miren, está la diferencia. yo soy la Diputada única Chicardini. mujer en esta mesa. Todavía hay situaciones que se siguen dando en nuestro país, lamentablemente. Pero ustedes condenan cuando existe una violación hacia una mujer.
Pero por supuesto. Lo condenan, por supuesto, sin ni siquiera tener presente de por qué la violaron, porque no se justifica en ningún caso una violación hacia una Tampoco mujer. la justifican, Perdón, entiendo. pero yo lo he dicho Por lo tanto, ampliamente. por lo Entonces, tanto, no se justifica en ningún caso un golpe de Estado. Está- A eso voy. son Da lo mismo procesos las políticos. causas. Ni se Yo quiero, justifica en para ningún terminar, caso la Matías, violación porque saben que a cada rato me constante de la interrumpen y no puedo Constitución terminar. europea. No No, puedo sí. terminar. A mí lo que más me preocupa es, por ejemplo, la declaración, y vuelvo a insistir, de la presidenta de las Juventudes de la UDI, porque eso significa que estarían disponibles a avalar un nuevo golpe de Estado y revivir violación a los derechos humanos que lamentablemente es justamente lo que dice Tomás Hirsch, es lo que nos debe hoy día convocar como un consenso nacional, que se condena un quiebre democrático Que es un proceso. y que sin duda no podemos volver a repetir los Diputada mismos Chiquerini, horrores en eso. materia de Diputada violencia Chiquerini, discúlpeme, estamos de acuerdo. nos vamos sexuales a ir hacia a las una mujeres, que pausa. algunas pretenden decir de que En son lo que- leyendas en urbanas. Estamos de acuerdo, 100% de Sí, acuerdo. en lo Yo que fui da el la primero en impresión salir a en que condenarlo. todos están de acuerdo en que no puede haber quiebres democráticos. Absolutamente. Pero me quedo con ese resumen. Lo que pasa es que ustedes sitúan el quiebre democrático en distintos momentos de la historia. Creo que ahí está la gran diferencia y que me da la impresión de que cada telespectador también tendrá su propia reflexión. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver a conversar aquí en esta ocasión. Ya de migración de principio a fin. No pierdas más el tiempo y cámbiate hoy a Rexmas en rexmas.com. Bueno, vamos a tratar de salir un poco de la historia e ir a la coyuntura. También con un tema que se dio esta semana y tiene que ver con esta semana de la evasión. Así le llamó un grupo que convocó a evadir y es imposible no evocar lo que ocurrió el 18 de octubre, porque en la semana del 18 de octubre, previa al inicio del estallido social, se dio justamente con evasiones. No necesariamente se puede comparar ni lo mismo ni nada de eso, pero evoca que esas evasiones, y hoy es un gobierno de otro signo. Entonces es interesante cómo lo ven ustedes, cómo se afronta un tema. Guillermo algo adelantó ya, me gustaría partir por la diputada Chiccardini. ¿Cómo ve usted estas evasiones al transporte público, el efecto que pueda tener, cómo se puede controlar eso y si se condena o no? Mire, la evasión que se está dando... Por el alza de los 10 pesos del Sí, transporte alza de público. los 10 pesos hace un par de días atrás. Va acompañado con también políticas públicas que ha anunciado el propio gobierno. Porque esto es muy distinto a lo que pasó en el gobierno del presidente Piñera cuando se hace el anuncio del aumento de los 30 pesos y no se hace nada para poder mitigar esa alza para los bolsillos de los chilenos y chilenas. Y me refiero al monto máximo mensual. Acá, si tú te pasas de los 38.000 pesos de manera gratuita y también de manera indefinida hasta fin de mes, tú puedes, ¿no es cierto?, hacer uso... 38.000 pesos. Así es. Pero solo recordarle que en ese momento, el 18 de octubre, era un consejo de expertos, no era el gobierno, el consejo de expertos que Sí, pero fijaba acá la tarifa. acuérdate que se fueron congelando Solo y tirando para- la pelota para por poner delante datos y en sobre la algún mesa. minuto se tenía que hacer ese reajuste. Pero acá lo interesante es que el gobierno tomó medidas de manera paralela justamente para no hacer esa afectación al bolsillo de la economía de los hogares de Chile. Muy distinto a lo que pasó en el gobierno de Piñera. Y además, cuando se da el estallido social, precisamente lo que en este caso se levantaban las banderas de indignación por parte de las miles de personas que marcharon, era porque teníamos un problema con distintos temas en particular que siente la ciudadanía que no se les ha resuelto, problemas de salud, problemas, ¿no es cierto?, a la educación, problemas con respecto a las pensiones. Habían muchos que marchaban y decían por nuestros viejos, por nuestros jubilados. Pero vamos a la Entonces lo que evasión. pasa, ¿Era lo que pasa, justificable la espérate, es que evasión? estoy hablando del contexto, porque es muy distinto lo que pasó en el gobierno del presidente Piñera con lo que está pasando acá. Acá se sube justamente estos 10 pesos, pero va acompañado también de medidas para mitigar, pero además en paralelo estamos discutiendo proyectos de ley que justamente resuelven los problemas que se levantaron en el estallido social. Estamos en una reforma de pensiones que todavía no hemos podido ver luces de aquello porque lamentablemente la oposición no ha estado disponible primero a dialogar y ya estamos en una mesa que bueno, lo valoro, pero tenemos que llegar a acuerdo también para mejorar hoy día las actuales pensiones y la futura. Entonces yo ahí también les tiro la pelota a la derecha de cómo nos hacemos cargo de
todas esas demandas que se levantaron en el estallido social y que hoy día se han recogido por parte del gobierno y que hemos estado entrampados en sacando finalmente Benjamín. peleas políticas chicas que no contribuyen en nada a la solución de la gente. La gente está aburrida, y perdóname Matías, pero está aburrida de que nosotros nos pongamos a pelear entre políticos, temas de políticos que no le interesa a la gente, y que de verdad nos pongamos a trabajar en temas que realmente sí son de respuesta rápida y que en este caso tiene que ver con el pacto fiscal, porque si nosotros no avanzamos en un pacto fiscal no vamos a poder reducir las listas de espera, no vamos a poder tener los recursos para combatir la inseguridad y la delincuencia en nuestro país, tenemos reforma de pensiones. Entonces yo ahí quiero saber cómo vamos a avanzar en aquello y si es que estamos disponibles a ceder posiciones para poder lograr esos objetivos. Diputado Moreno. Sí, yo me voy a referir a algo que dijo la diputada Chiquerdini antes de que nos fuéramos al corte, para enlazarlo con esto nomás. No, pues sí, hicimos un corte para hablar sobre lo que dijo. A ella lo que más le preocupa era lo que nosotros dijéramos o no. Yo creo que ahí tenemos una diferencia brutal con el gobierno y con los dos diputados que tenemos al frente. A mí lo que más me preocupa es cómo va a reaccionar el gobierno ahora en la emergencia climática, donde tuvo muchos problemas en la de junio. Y un ejemplo, solamente un ejemplo. En la cuenca del Mataquito. Esto es como el viejo principio de eso. ¿Qué preguntas tienen para la respuesta que traigo hoy? Porque yo le podría preguntar sobre el partido de fútbol de ayer y daría lo mismo la pregunta. Yo me voy, lo voy a enlazar, si me permite. ¿Por qué? En la emergencia anterior se demoraron 53 días en meter máquinas para arreglar problemas que eran de los agricultores y que son graves. A propósito del tiempo escaso y las preguntas que uno hace. Eso tiene que ver con las urgencias de las personas también que hablaba Daniela recién. Pero a mí me gustaría que la avisaran, porque ella, cuando le preguntan por las evasiones, dice es que en el contexto en el que se daban, ¿les cuesta tanto condenar que se salten los torniquetes del metro porque se los saltan? ¿O acaso es más o menos legítimo si es que el gobierno presenta un plan o no presenta un plan? Porque yo le aviso, por si no sabía, que las listas de esperas siguen igual o peor. Que la semana pasada mataron en una encerrona a una persona. Que el 2019 no estábamos peor, estábamos igual o mejor que lo que estamos ahora. Y hoy día están ocurriendo las evasiones. Entonces decir, es que en el contexto en el que estábamos, algunas personas salieron a marchar por mejor salud. Perdón, la salud mejoró. Tenemos listas de espera gigantes. Tenemos problemas sociales gigantescos. Llevamos una década estancados. Los campamentos se multiplican por montones. Y nos dicen, no, es que en el contexto del 2019 estamos peor que en el 2019. Hay contexto, Tomás Gil, entonces no se justifica una evasión al metro. Hay contextos para analizar o criticar una evasión u otra evasión. ¿No está quizás nuestro problema puesto ahí? Volviendo a tu pregunta, Matías, tuvimos recién un paseo por distintos temas nacionales. Nunca gustan las alzas. ¿A quién le pueden gustar las alzas? Nunca gustan las alzas. Del 2019 hasta ahora, estaba sacando la cuenta recién, hay más o menos un 35% de inflación acumulada, más o menos, 32 acumulativa. La locomoción ha estado congelada 4 años. Por lo tanto, por ese solo hecho, es un 35% menos el valor. En ese momento se lo quiso subir en 30 pesos. Hoy día el alza es de 10 pesos, que equivale más o menos a un 1,4% del valor de la locomoción. No incluye a los estudiantes. Ni tercera edad. Ni tercera edad también. Tiene un límite, después del cual es gratis, tal como decía la diputada Chiquerdini. Es decir, una situación bien diferente. Muy distinta. Bien diferente. Entonces tú me dirás, es que nunca deberá subir. Bueno, las papas están subiendo como no sé qué porcentaje, las cosas han ido subiendo. 42% subió Todas las cosas hemos visto cómo han ido subiendo. La locomoción del gobierno ha sido tremendamente responsable en que durante todos estos años no suban. Entonces, creo que en ese momento había un gobierno que no estaba escuchando ni a los jóvenes, ni a las mujeres, ni a los trabajadores, ni a una larga lista. No escuchaba, estaba totalmente encerrado. Y ponen esta alza de 30 pesos, se trató de dialogar y no hubo absolutamente ninguna posibilidad y se produce la evasión, que es la respuesta que tienen los jóvenes que están angustiados, desesperados en una situación que quizás para el diputado Moreno era brillante, pero para la mayoría del país no lo era. Crítica. Entonces, ¿esa evasión es más justificada que la evasión de ahora? Yo creo que hoy día ¿Los actos de violencia, Antonio? Yo creo que hoy día hay un gobierno que está disponible para conversar, que está buscando una medida mucho más reducida, que no incluya al conjunto de la población, que no incluya a los estudiantes. Por lo tanto, creo que hoy día efectivamente no se justifica una evasión que no
afecta el alza a los estudiantes. Pero sí entiendo perfectamente que a nadie, ni en Chile, ni en el mundo entero, ni en países de un color político o de otro color político, les gustan las alzas y efectivamente producen en la gente, sobre todo en quienes están más necesitados, una situación de preocupación y angustia que el gobierno, para terminar, que el gobierno está respondiendo justamente con lo acotada de la medida y los sectores que no se van a ver afectados por ella. Antes de pasarle a Guillermo la pregunta, porque algo él adelantó de juicio sobre esto, preguntarle a ustedes, la evasión violenta, o sea, la evasión es un acto violento, ¿no es cierto? Porque también hay destrucción de algún material, ahí qué sé yo. De entonces y la de hoy, ¿tiene justificaciones distintas? La de entonces, la del 18 de octubre, ¿se justificó más que la de ahora? Casi con un sí y un no para pasar aquí, que falta que hable Guillermo Ramírez. Tomás y Daniela. Es que las cosas no son un sí o un no, lo siento mucho, pero no es así la vida. Es distinto, entonces el análisis para justificar o para explicar uno y otro son distintos, ¿no es cierto? Por los datos que usted ha entregado. Me parece que todo lo que yo decía hablaba de dos momentos distintos, dos respuestas de gobierno completamente diferentes, dos conjuntos humanos a los que le afecta, inflación diferente, en fin, me parece que es totalmente distinto lo que hay hoy día con un gobierno que está dando respuesta además con la búsqueda de mejorar pensiones para los adultos mayores, con un pacto fiscal para mejorar las condiciones de vida. ¿Entonces se justificaba en algún aspecto pero o no? Pero estaba con un gobierno que estaba totalmente cerrado y que no permitía ningún diálogo. Mire, ¿esa evasión se justificaba la del 18 de octubre? Matías, nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con que se dañen los espacios públicos. Por supuesto que no. Pero que me emplace un sector que avala el bombardeo de la moneda, perdónenme, pero es impresentable. Ya, bueno, y la violencia yo la he rechazado en una situación y en la otra, y por supuesto una cosa es la evasión y otra cosa es estar destruyendo propiedad pública, por cierto, la destrucción del metro. Pregunte, por favor, Guillermo Ramírez. No, lo que pasa, yo, aviso en la casa que me voy de este programa deprimido. Voy a llegar cabizbajo, porque la verdad es que al bloque anterior, en que no hay autocrítica, ahora los dos parlamentarios de izquierda hacen un esfuerzo por marcar las diferencias que harían más justificable en un caso la evasión y menos justificable en otro. O sea, no hemos aprendido nada, aquí no hay un respeto por la institucionalidad, aquí la ley da exactamente lo mismo, aquí lo único relevante es el color político. Se atreven además a decir que el momento de esa época era peor que el de ahora, por favor. Miren, ustedes hablan de pensiones. Al momento de la evasión, el 18 de octubre, el proyecto de pensiones del gobierno ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados y estaba en el Senado, con lo cual había una respuesta al menos más cercana que la que hay hoy día. Las colas de espera eran menores, la economía estaba mejor, las listas de espera, eran menores, la economía estaba mejor, había menos delincuencia. Por favor. Yo las condeno a las dos. Yo estoy seguro que si ustedes fueran oposición ahora volverían a justificar esta evasión en la actual circunstancia del país. Porque de convicción nada, de oportunismo todo. Oye, y estoy seguro que cuando haya evasión en el próximo gobierno, sea Kast, Matei, da lo mismo, alguien que no les guste a ellos, van a volver a justificar la evasión. Entonces, yo me voy deprimido a mi casa, yo de verdad pensé que habíamos aprendido algo. Acá no hay un respeto por la ley, acá da exactamente lo mismo. Si la gente evade cuando yo soy oposición, vamos metiéndole benzina para que sigan evadiendo. La lista de acusación en 2 minutos. Acá lo que pasa, Matías, acá lo que pasa es que en los dos lados, en la derecha y en la izquierda, hay personas en los dos lados que funcionan con la siguiente lógica. Todo lo que le haga daño a mi adversario es bueno para mí, sin importar si ese daño que le hace al adversario perjudica o no al país. ¿Coinciden? Hay personas, no lo estoy acusando a ustedes dos de eso, estoy diciendo que en los dos lados hay gente que dice, en la izquierda, está bien que todo lo que le haga daño, pero la lista de acusaciones que nos ha hecho en todo los lo que le haga daño a la minutos, derecha es bueno para nosotros la izquierda, o todo lo que le haga daño a la izquierda es bueno para nosotros la derecha, aunque eso perjudica al país. Y acá yo estoy diciendo, a mí me convendría políticamente a la derecha para subir en las encuestas y que baje el gobierno, que acá hay una evasión masiva, pero es muy irresponsable justificar una evasión masiva. Pero si no estamos de acuerdo. Ante la pregunta de Matías del Río. Pero si yo lo dije. Sí, Tomás no. Mira, es legítimo la movilización social. Pero cuando afecta, en este caso, el transporte de tantos trabajadores y trabajadoras, es complejo. Y en ese sentido nosotros no estamos de acuerdo, no es la forma. Antes tampoco, la del 18 de octubre. Pero espérame, acá nosotros estamos diciendo de que
se está trabajando y yo también quiero saber cuál es la posición de cada uno de ustedes, pues, porque tú acabáis de nombrar un montón de temas que son de interés real para la gente, pero resulta de que ustedes no han puesto ninguna voluntad política para justamente reducir esas listas de espera, poder responder a las pensiones de nuestros adultos mayores que son miserables. Eso no es así. Entonces, Eso es falso. ¿cómo que no? No Tomás, estamos de acuerdo con tus ideas, lo cual no significa que no queramos llegar a acuerdos. Es totalmente distinto. Ya, pero póngale seriedad porque se va a pasar el gobierno y vamos a seguir en la misma. Pues. Tomás Gil, porque Escuchen a los chilenos y sean. No, pero es que todos tenemos que ceder. Porque tenemos al ministro de Justicia que está esperando y hay muchos temas que conversar con él. Yo lamento las depresiones de Guillermo, espero que se les Muy pasen. Hay varias herramientas o medicinas, pero en los últimos 2 minutos nos ha acusado de todo, de oportunista, de transgresores de la ley, Así no es. sé qué más. La verdad es que yo he planteado con toda claridad, rechazamos toda forma de violencia. Rechaza las declaraciones de Cataldo, más pero fácil. por favor, no me vengas a comparar un cabro que salta el metro, cosa que por lo demás yo veo en todas las estaciones del mundo y he recorrido bastante a mis años, y a cada rato he visto cabros que se saltan el metro. No me venga a comparar eso con lo que ha habido acá durante mucho tiempo, que los han tenido postergados, que los han tenido endeudados, que han tenido a sus familias haciendo filas hizo esa eternas. comparación? Es que no me venga a decir ¿Quién que hizo esa ese comparación? Sí, yo te voy a decir cuál es la Nadie, pero comparación. le sirve para justificar Me la estás tratando postura. de decir que el acto mayor de violencia que ha habido en este país es los cabros que saltan el metro. No, de te ninguna estoy manera. cuestionando a ti, no a ellos. De A ninguna ti. manera. Se justifica en un Y caso yo y en otro estoy- no. Y yo El estoy cuestionamiento va hacia diciendo ti, no que hacia hoy día ellos. no hay ninguna justificación Tomás, para es un súper acto simple. de Tomás Es decir, Gil, que Daniela no Chicardini, se debe permitir que se Benjamín salten Moreno, Guillermo los Ramírez. torniquetes, y es simple. Les agradezco. Es súper simple. Y los invito a que tengamos un domingo. ¿Qué nos agradece? No tan deprimido. Deprimido, me voy Que completamente tengamos alegría deprimido. porque Gracias, es Matías. domingo y queda mucho día, es un día libre, un día de descanso. Les agradezco por estar aquí conversando y debatiendo. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estará con nosotros el ministro de Justicia, Luis Cordera. Espérenos. Estado Nacional. De vuelta al Estado Nacional, y ya lo anunciamos, lo presentamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Ministro, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Buen día. Buenas tardes, ya sí. Gracias. Y es imposible, como si la primera parte del programa había sido el año pasado, es imposible no preguntarle, además que Luis Cordero tiene una característica, que es un abogado, que tiene cierta distancia, es un político, sin duda, pero tiene cierta distancia porque no es un militante de toda una vida, no está en el debate de hace 15 años, sino que tiene cierta distancia como abogado, como profesor universitario. Primero, que me ayude a analizar, a entender, por lo menos, no analizar, quiero entender por qué este nivel de crispación, y si comparte que está más crispado de lo que uno debería pensar a 50 años de una fractura como la que hubo. A ver, yo creo que en otro momento yo lo he conversado con usted. Creo que una de las grandes debilidades nuestras es la ausencia de memoria institucional. Yo creo que nosotros hay años, cada cierto tiempo, que tenemos periodos como años afiebrados, así como de crispación muy, muy grande. Estos días yo estuve revisando todas las declaraciones del año 2000, que cuando aterriza Pinochet desde Londres, ¿no? Y viene su procesamiento en el caso de Caravana de la Muerte, etc. La cantidad de cosas que se dijeron ahí, que yo creo que hay algunas personas de las que dijeron que las miraran hoy día en perspectiva se arrepentirían, ¿no? En el fondo, ¿no? Cuando se emitió el informe Reti, cuando el presidente Elwin asume, los primeros días, él tiene una crítica muy severa al Poder Judicial, y el Poder Judicial reacciona de un modo muy, muy inadecuado. El año 91, cuando se entrega el informe Reti, y están las palabras del presidente, uno se le olvida por un momento que todas las instituciones de este país se opusieron, ¿no? Solo las Fuerzas Armadas emitieron una declaración muy incisiva, la propia Corte Suprema, etc. Yo creo que en momentos difíciles, en momentos que generan discrepancias muy intensas respecto de determinados hechos y que nos enfrascamos en esa discusión, pasamos por años febriles, y los nuestros son años febriles. Yo creo que lo relevante es cómo abordamos esos años febriles. Nos cuesta tomar altura en el debate. O sea, Sí. uno ve de lado y lado que se persiste en entrar a detalles, y a detalles que obviamente cada uno usa, unos y otros, en favor de su propia línea argumentativa. ¿Coincide usted que nos cuesta superar y mirar un poco más con perspectiva histórica, perdón? Puede ser, pero las perspectivas históricas también tienen discrepancias en el fondo. Sí, sin duda. Yo creo que el problema no es el debate, es el tono de la discusión.
En política, una de las cosas que yo he aprendido en este cargo es que se da con más facilidad la crítica que el halago, ¿no? Se da con más facilidad la impugnación que la cooperación. Y eso es por ciertos incentivos que tiene el sistema político para marcar esas diferencias. Lo voy a decir del siguiente modo. Cuando a mí me preguntan, oye, pero esa discusión que es tan intensa, como que está en la Cámara en ocasiones, en el Congreso, yo diría que hay dos momentos. En los pasillos del Congreso hay mucha amistad cívica. Pero sin cámaras. Pero se prende un foco y lo que inmediatamente sucede es que se marcan las diferencias sin matices, en el fondo, ¿no? Pero yo me quedo con la amistad cívica al pasillo, porque en algún sentido da cuenta también de que es posible espacios de diálogo con indiferencia bajo las condiciones en que se produce el debate público. Disculpe, pero yo en mi experiencia en esto, que llevo como 15 años en estos debates, yo no estoy en la Cámara, ni voy a la Cámara mucho, por eso no veo, pero pasa exactamente lo mismo. Sin esa lucecita roja de la Cámara, son un determinado grupo de personas, y con esa luz prendida, son las mismas personas que se comportan de manera distinta. En general, digo. Sí, yo no sería ¿Y tan por severo qué? con las personas. Yo diría que yo creo que tiene que ver con la manera en que se desarrolla el diálogo político en público. Pero son las personas, son seres inteligentes, racionales, que cuesta mucho asumir al menos autocrítica, halagos, reconocimientos al adversario. Es difícil, pero yo creo que... ¿Y son incentivos a su juicio? Yo creo que son incentivos de los contextos del debate público. Esta idea de cuando un gobierno tiene elecciones todos los años, lo que hay es que todo el mundo está preocupado de sus elecciones y del efecto electoral. Entonces ese es un año donde se marca mucho. Pero yo me sigo quedando con la amistad cívica de la conversación. Porque al final, en los momentos más difíciles de todos, son en esos espacios donde se sostiene la democracia también. Acabamos de vivir como país un hecho que puede ser anecdótico, pero yo creo que no lo es y que hace referencia a lo suyo. Recién, hace una semana, diría, cuando el presidente Boric invita a subirse al avión al expresidente Piñera para ir a un viaje de Estado. No tenía por qué hacerlo. Hay países muy cercanos en que un presidente saliente no asiste a la ceremonia de entrega del mando a quien el pueblo ha elegido como su sucesor. O sea, que cuesta reconocer esos espacios de amistad cívica son un activo que se utiliza poco en función del patrimonio nacional. Es una tradición republicana de nuestro país. Yo solo quiero recordar que una de las particularidades de Chile en el siglo XX, hasta antes del golpe, en el contexto de América Latina, era que tenía una de las democracias más estables de la región, en el fondo. ¿Qué sostenía eso? Bueno, en buena parte la tradición institucional, la tradición republicana. Yo sé que a ratos alguien que me está escuchando ahora dirá, pero menos si yo acabo de haber visto un panel donde había una intensidad de discrepancia. Sí, yo creo que uno no puede tener temor a discrepar, siempre que sea con respeto, con lealtad, y siempre que se sostengan las instituciones y la amistad cívica. Y yo creo que, pese a todo, yo sigo siendo un optimista ¿Usted ve que en general el promedio, o más que el promedio, de los actores políticos vigentes son respetuosos de la institucionalidad? Yo creo que sí. Yo creo que la mayoría de ellos sí. La mayoría, pero no el 100%. ¿Usted ve que gente activa en la política hoy no son respetuosos de la institucionalidad? No, creo que cometen excesos retóricos que lo que hacen son excesos retóricos que en ocasiones probablemente no dimensionan los impactos que eso puede tener en la institucionalidad. Y lo relevante es cómo esos excesos retóricos que ofenden en ocasiones, que perjudican o que lesionan activos bien importantes para la democracia y las personas, puedan ser adecuadamente corregidos o llamados al orden. Es bien conocida las declaraciones de la diputada Navellán estos días a propósito de la leyenda urbana, ¿no? Que por cierto pasa por encima no solo lo que han dicho las comisiones de verdad, sino que una cantidad importante y abrumadora evidencia de sentencias judiciales y pruebas. Pero yo me quedo con las declaraciones del diputado Benjamín Moreno, ¿no? Que estuvo ahora recién. Del Partido Republicano. Y yo lo escuché el mismo día sus declaraciones, y es lo que dice, mire, las violaciones a los derechos humanos son inadmisibles en cualquier parte del mundo. Yo me quedo con las declaraciones de Benjamín Moreno porque creo que reflejan muy bien, en algún sentido,
la forma en que esos excesos uno tiene que corregir. Ministro, vamos a entrar a esos temas de su cartera, pero es que el análisis que usted hace es interesante porque tiene un reposo y tiene una distancia de la política, aunque es político profesional. No sé si político profesional. No, si se dedica. Volveré a mis cuarteles un Pero, momento determinado. pero podrá tener más de una profesión, pero es un político profesional. Y eso creo que lo dignifica, no lo ofende. Sí. ¿No teme a que este exceso retórico, que podríamos llamarle vulgarmente como de repente a ciertos gustitos de algunos, no lleve a que esto se empiece a encarajinar un poco más y que empecemos a caer ya en otro estado de cosas? ¿A que la violencia pase a ser de la retórica a los hechos? Conforme nos acercamos al 11 de septiembre. Sí, yo creo que Chile tiene presente, yo creo que tiene muy presente, más allá que algunos lo puedan explicitar o no, que la violencia política no solo es inadmisible, sino que siempre nos ha llevado por caminos de mucho dolor y de fracturas que son inadmisibles. Chile se construye en el siglo XX en buena parte con todo lo que significó la Guerra Civil de 1891, en el fondo. O sea, es imposible entender el proceso constitucional de 1925 sin eso, las reformas que tiene la Constitución, cómo se adapta a la Constitución. Es imposible entender parte del debate que tiene el presidente Allende con el Congreso sin la discusión sobre la tensión sobre el régimen político, etc. Y en el caso, después del golpe, es imposible entender la manera en cómo nos aferramos y cómo tratamos de cuidar la democracia. La democracia es un bien colectivo, pero también es frágil, entonces uno tiene que tener siempre presente la forma en que lo aborda. Yo creo que aún en los momentos más difíciles, el país sigue valorando intensamente las instituciones, y yo creo que lo que me parece que sucedió la semana pasada en la Cámara de Diputados, donde además se termina por ofender también a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y se dicen cosas de lado y lado, llega un momento, creo yo, que en la propia Cámara se dieron cuenta que con ese nivel no solo se perjudica el prestigio de la Cámara, sino que de algún sentido también se afecta el compromiso colectivo del país. Y yo creo que en la medida... por eso yo me trato de quedar con esa reflexión. ¿Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados afecta el compromiso democrático de nuestro país? Yo creo que no lo afecta, pero si uno lo normaliza, lo puede terminar por afectar. Efectivamente. O sea, cuando usted... cuando la diputada Carmen Hertz se le interpela por tener la foto de su marido en la solapa. Ahora, reconozcamos que es un diputado que actúa en el margen. No, está bien, pero uno cuando está dentro del hemiciclo pide... Los diputados y las diputadas tienen en el hemiciclo de la sala un privilegio que descansa sobre la idea de que deliberar requiere franqueza. Y por eso... ¿Qué privilegio? Diga cuál es el privilegio para que entendamos. No, que es lo que, en el fondo, de acuerdo a la Constitución, los parlamentarios son inviolables respecto a las declaraciones que emitan, en consecuencia no pueden ser enjuiciados por ellas. Tener esa lógica que tiene el sistema institucional descansa en que el diálogo democrático tiene que ser franco. Para eso está hecha esa regla, pero uno no puede abusar de ella para ofender, porque evidentemente todo lo que diga usted ahí no puede ser objeto de persecución penal, por ejemplo, o civil. Entonces, cuando tenemos esos niveles de crispación, creo que es conveniente también tener conciencia de las responsabilidades de los cargos que se invisten. Y para eso los colectivos son tan relevantes. Por eso creo que los partidos políticos son tan relevantes, por eso la institucionalidad. ¿Por qué es relevante la institucionalidad? Porque con indiferencia de quienes se encuentren en ese momento, el cargo. Las instituciones son permanentes en el país y en la República. Vamos un poco más a la contingencia, ministro Cordero. Justamente la vicepresidenta de la Cámara, Carmen Hertz, dijo que, comillas, esperaba más del gobierno al cumplirse 50 años del golpe, y dijo que la conmemoración requiere actos de Estado y no solo frases vacías o la retórica del nunca más. ¿Qué opina usted al respecto? Hoy día la senadora Isabel Allende, en una entrevista en la tercera, da cuenta de la complejidad también de cómo abordamos las situaciones del pasado, ¿no? Y la pregunta es cómo miramos hacia el futuro. Yo creo que a mí me parece que la opinión de la diputada Carmen Hertz es legítima,
pero yo creo que la conmemoración del golpe es una conmemoración de dolor, es una conmemoración porque es una crisis Sí. Por donde se le mire. por donde se le mire. Entonces, por cierto, la conmemoración no puede ser un conjunto de eventos. La conmemoración requiere un espacio de reflexión y yo creo que en eso el gobierno ha tratado de hacer todos los esfuerzos. En el caso del que a justicia corresponde, el Ministerio de Justicia, nosotros hemos estado trabajando en el Plan Nacional de Búsqueda, Vamos a que el hablar de eso. presidente lo firma y lo suscribe el 30. Pero creo que también la conmemoración es parte de la reflexión que requiere o que necesita el sistema político en espacios relativamente compartidos. La pregunta es cuál es ese espacio compartido a partir... ¿Les duele la crítica de que parece ser mucho de retórica y de que esperaban más de este gobierno? Que venga de una diputada como la diputada Hertz. Sí, pero yo creo que es una crítica... Yo creo que las críticas uno las tiene que asumir con respeto también, ¿no? No, Me parece, por lo pronto. ¿Pero la les crítica- duele y es- políticamente? Es la crítica que ha formulado el Partido Comunista a la conmemoración de los 50 ¿Le años. parece justa Me parece legítima, por cierto. y justa? Es que me parece legítima. Yo no podría calificar la injusticia de esa crítica. Yo creo que el gobierno ha tratado de hacer un esfuerzo genuino por tratar de buscar un espacio de compromiso hacia el futuro en torno a los 50 años, que es lo que ha convocado Ha el hecho, presidente de la República. ha hecho el esfuerzo, pero ¿ha tenido los resultados que ustedes esperaban en este ejercicio de 50 años? Yo creo que seguimos en ese proceso. Yo, por lo menos, yo puedo hablar de las actividades que a mí me ha correspondido. En las que a mí me ha correspondido, creo yo que existe un criterio compartido. Entremos a lo que a usted le concierne como ministro de Justicia, entre otros temas, que es el Plan Nacional de Búsqueda. Y este 30 de agosto justamente se lanza. ¿Hay algún avance? ¿Cuáles son los avances que se han conseguido, ministro? A ver, lo que pasa es que tenemos varias cosas que son relevantes. ¿Por qué abordar un Plan Nacional de Búsqueda, en el fondo? ¿No? O sea, ¿por qué? Yo no podría hacer... Primero definir cuál es el objetivo central del Plan Nacional de Búsqueda. El Plan Nacional de Búsqueda lo que tiene es un instrumento de política pública. Primero es hacer de la búsqueda de la desaparición forzada de personas una política pública permanente del Estado. Hay una cuestión que es obvia. El Estado fue el que cometió esos crímenes. Fueron funcionarios del Estado. Es al Estado el que le corresponde. No es un crimen, no un crimen, Es un crimen como de, otro. Es un crimen de lesa humanidad. Distinto. Es un crimen de lesa humanidad cometido por funcionarios del Estado, en mandato del Estado, y en consecuencia es el Estado el que se tiene que hacer cargo de ella. ¿Y qué es lo que ha sucedido hasta ahora? Nosotros esencialmente, como sociedad, hemos abordado, por un lado, este tema a través de comisiones de verdad, que han sido acotadas en el tiempo, digo, en el momento en que se crearon y dieron origen a leyes de reparación. Y en segundo lugar, se ha sostenido en los últimos 25 años, esencialmente sobre la base de las acciones penales ejercidas por los familiares de las víctimas, que es lo que técnicamente se denomina la búsqueda judicial. Pero hasta ahora el país no sabe las condiciones y circunstancias en que cada una de esas personas fue detenida y hecha desaparecer, que es lo que uno podría decir que el primer objetivo del Plan Nacional de Búsqueda es conocer la trayectoria de cada una de ellas, en el fondo. Alguien podrá considerar que esto es como, pareciera de todo sentido, pero el hecho que no sea hasta hoy una política pública permanente, lo que hace es que ese pequeño cambio hace toda la diferencia. Porque hasta ahora nosotros lo que habíamos hecho como sociedad es dejar confinado esto en los pasillos de los tribunales a cargo de los familiares principalmente. Ahora, del total de víctimas... Hay una diferencia interesante. Es el Estado el que acompaña y el que se hace cargo. Y es el que acompaña, pero además que acompaña, se hace cargo y genera los medios para ese fin. Lo que el presidente de la República va a suscribir es un instrumento de política pública, es un decreto supremo, va a tomar de razón, tiene un conjunto de objetivos, de acciones, de metas, que son medibles, que están sujetas además a rendiciones permanentes. Perfecto. Eso es de aquí en adelante, ¿no es así cierto? es. Pero hasta ahora, ¿vamos a llegar a este 30 o vamos a llegar al 11 de septiembre con un plan de búsqueda que está a toda máquina? ¿Qué resultados han conseguido hasta ahora? Lo que pasa es que la pregunta es interesante porque permite, entre otras cosas, generar las condiciones de comprensión de lo que está detrás de esto. Claro, para cualquiera de nosotros 50 años es mucho tiempo, para las víctimas, para los familiares 50 años es ayer. Por supuesto. La desaparición forzada de personas, donde están
detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de cuerpo. Es lo que está ahí. Es un crimen que se sigue cometiendo. Es de los crímenes de lesa humanidad más brutales, asumiendo la brutalidad de todos ellos, pero no solo porque es un crimen que se sigue cometiendo, sino que además en su origen es un crimen que tiene por propósito amedrentar a otros también, ¿no? Y en consecuencia, nosotros hasta ahora solo tenemos 307 personas identificadas. ¿Perdón? 307 personas identificadas de más de 1.462 víctimas de desaparición forzada. La mayoría, de respecto a la mayoría, nosotros no tenemos antecedentes, es decir, ¿cuántas personas falta identificar en su faltan trayectoria 1.100, o en su paradero? 1.100, un poco más de 1.100 personas. Además, las investigaciones judiciales lo que nos entregan son fotografías de momentos, en el fondo, ¿no? La mayoría de las condenas que tenemos en la actualidad, yo creo que también es conveniente reconocer, Chile es uno de los países con justicia transicional en el mundo que ha sostenido en buena parte de esto sobre la base de acciones judiciales, y los tribunales han funcionado con independencia. ¿Usted comparte con aquellos que sostienen que Chile no ha hecho nada o que en Chile se ha tapado persistentemente por instituciones del Estado el esclarecimiento de estos horrorosos crímenes? Yo diría que en Chile no hemos hecho todo lo que debemos hacer, y lo explico en los siguientes términos. Las acciones judiciales o el sistema judicial chileno es un sistema que ha activado la búsqueda en los últimos 23, 25 años, fundamentalmente a partir de las acciones penales interpuestas a finales de los 90, 98 en adelante. La doctrina en materia de aplicación del derecho internacional de los derechos humanos más significativa comienza a partir del año 2004, ¿no? De hecho, en esa década es cuando la Corte Suprema decide ya no aplicar la ley de amnistía. Además de eso, a partir de esa década, los jueces comienzan a declarar las reparaciones a las víctimas como imprescriptibles. O sea, lo que quiero decir es que hemos avanzado sobre los hombros de las víctimas. Ojo, esto es bien relevante. Por eso es el cambio. Y con una adaptación y con un criterio por parte de la Corte Suprema que yo creo que también es destacable. Dicho eso... ¿Es preciso hablar de impunidad en Chile? Porque es distinto a no avanzar a la velocidad... Pero la impunidad habla de otra cosa, habla de una voluntad de tapar, de no llegar. Hay dos tipos de impunidad. La impunidad deliberada, claro, que es aquella... ¿En Chile ha pasado eso? Hoy... En Chile hay personas que disponen de información que aún no la entregan. Han conseguido en este proceso, disculpen, me queda un minutito, sí. Entonces, en este Plan Nacional de Búsqueda, ¿han conseguido que las instituciones o personas entreguen datos que antes no habían entregado para buscar? Durante las investigaciones judiciales, las instituciones armadas, durante los últimos 20 años, se ha ido consolidando progresivamente la entrega de información en el contexto de las investigaciones judiciales. Ahora, información precisa requerida por los jueces. Hay una cantidad importante de personas que no forman parte de las instituciones que tienen esa información. Algunas de esas personas, en el contexto de sus declaraciones ante jueces, por distintos tipos de razones, la inminencia de su muerte, una cierta reparación con sus familias también, han entregado algún tipo de información, pero son casos más bien excepcionales. Pero quiero hacerme cargo de la impunidad. Hay una impunidad de facto. Y esa impunidad de facto es aquella cuando el Estado no hace lo que tiene que hacer. Es decir, cuando demora las pericias, cuando las pericias se equivoca. El caso de las 89 cajas es el mejor ejemplo que ya hemos comentado. Entonces, el tiempo contribuye a eso, pero también la desidia estatal. Y cuando abordamos Plan Nacional de Búsqueda, lo que en el fondo estamos diciendo no es solo una política pública permanente, sino que no solo es que el Estado se tiene que hacer cargo, sino que el Estado tiene que rendir cuenta de lo que eso implica. Por una cuestión muy simple, porque no solo está en juego la reparación a las víctimas y sus familiares. Enfrentarlo. En esto hay en parte un elogio a la memoria, y yo creo que la memoria es muy importante para cuidar la democracia. Es una manera también de reparar nuestras propias heridas, creo yo. Quedaron tantísimos temas, tantísimos. Caso, convenios, derecho administrativo, en el cual usted es experto, ley antiterrorista, que se presenta un nuevo plan, pero volverá otra vez, ya todas las veces que sea necesario. Muchísimas gracias a Luis Cordero, ministro de Justicia, por estar aquí. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Hacemos una pausa porque tenemos otro invitado a la vuelta. Espérenos. En Toyota, el camino a la carbono neutralidad no se detiene. Es por eso que Toyota hace más de 20 años, junto a sus autos eléctricos híbridos, autos recargables, que son parte de la solución y ya han acelerado el cambio, disminuyendo miles de toneladas de dióxido de carbono y ahorrando millones de litros de combustible. Toyota Don't Stop. El camino a la carbono neutralidad no se detiene.
Seguimos en el Estado Nacional, nos trasladamos con una comunicación a la distancia, no presencial, con el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz. Gobernador, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Matías. Un gusto poder saludarlo de nuevo. Así es, pues. Estoy de pie, como me ve. Está bien, pues. Importante mantenerse de pie, porque su gobernación... Obvio. Su gobernación, desde que estalló el caso Democracia Viva, se podría decir, que es como un hito, ¿no es cierto?, hace un par de meses, unos 2 meses, en junio, su gobernación ha sido de las que más se le ha visto relacionado a través de denuncias, justas o injustas, usted me dirá, más relacionado a irregularidades en traspasos de dineros o platas públicas. ¿Cómo explica usted eso? Me deja solo un segundo Por antes supuesto. porque la gobernación del Biobío representa la región del Biobío. Y una de las aristas de las que usted me pregunta tiene que ver con un problema real, que encantado de conversar con usted. Pero también tenemos otros problemas más en la región que no me gustaría dejar de denunciarlos. Primero, en 5 meses hemos tenido 3 catástrofes. Incendios y 2 inundaciones. Incendios en febrero, inundaciones en junio, inundaciones en el mes de agosto. Además hemos tenido una afectación muy importante en nuestro sistema industrial. Fíjese que a lo que se ha perdido para el sector maderero, que tiene una afectación por los incendios, las 200.000 hectáreas que se quemaron en febrero, pero además una cantidad importante también de terrenos donde el Estado no ejerce soberanía. Tenemos además un problema que afecta a la industria inmobiliaria, donde se han perdido 10.000 empleos, y además tenemos un problema grave respecto de la industria tradicional, porque la ley de pesca, el proyecto de ley de pesca, afecta nuestra forma de vida, nuestros ingresos, nuestro trabajo, y además en los últimos días se ha cerrado la línea de producción de Fanalosa y también tenemos una afectación grave sobre Huachipato. ¿Gobernador? Entonces tenemos varios problemas más reales nuestros. Ahora, tengo la sensación, después de gobernador, declarar que si le contesto lo que quiera. Sí, tengo la sensación de que si invitáramos a cualquier gobernador o gobernadora de nuestro país, con toda justicia nos detallarían los problemas por los cuales están pasando sus ciudadanos, sus vecinos. Y creo que en ninguna parte está exento de problemas. Ahora, hay una región del centro-sur que está en un problema puntual muy grave, lo vivimos todos. Pero no todos los gobernadores han sido, o sus gobernaciones, han sido apuntadas con el dedo, insisto, justa o injustamente, eso lo determinará la justicia, como al menos vinculadas con entregas de dineros, algunas de manera irregulares, otras de manera muy liviana, otras de manera injustificada, otras acusando que hay conflictos de intereses. Entonces, problemas tienen todos, pero no a todos se les ha vinculado como a su gobernación con estos problemas. Explíqueme usted por qué. Efectivamente, tenemos 11 regiones, 11 gobiernos regionales que hemos sido cuestionados. La mía probablemente debe ser una de las más famosas. Sí. Por la combinación de 19 revisiones de convenios que se están haciendo y uno en particular donde una de las personas que participa de una organización muy particular, muy pintoresca, donde hay un trío y una de esas personas tiene fotos en sus redes sociales en lencería. Probablemente eso ha hecho que el caso nuestro sea el más bullado, el que tenga características más de reality que el de las otras regiones. ¿Usted estima que, y hablemos con nombre y apellido, el caso de la señora Polisi ha puesto a la gobernación del Biobío en el foco ciudadano, el foco de la atención, más allá del mérito que tengan los traspasos de dinero o los casos vinculados a su gobernación? O sea, tiene un tema más cualitativo.
Fíjese que de las 3.023 iniciativas que nosotros tenemos en ejecución hoy día, tenemos 19 casos que se están revisando. Veamos algunos de ellos. Justa o injustamente. Vamos a algunos de Sí, ellos. claro, ¿Qué le parece? justa Porque o el tiempo es súper limitado. Mire, Encantado. Radio Bio Bio hace 2 Usted días manda. nada más informa o publica una denuncia de consejeros regionales. No es de Bio Bio la denuncia, es de consejeros regionales de su región ante la Contraloría por traspasos con casi 900 millones de pesos al instituto, ¿cómo se llama? Al IP Virginio Gómez de Chillán, 900 millones de pesos, donde sostienen estos consejeros que este instituto profesional, la consejera Ana Araneda, que vota a favor, dicen, es funcionaria, es docente y que hay un conflicto de interés. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Es cerca de $1 millón. Mire, básicamente le puedo decir que lo que aprobamos fue un marco de dinero para construir una estrategia para prevenir la emisión de gases de efecto invernadero y señalamos una gobernanza. Esa gobernanza fue aprobada el 23 de junio de este año, 2023, y votaron 29 personas en esa sesión, una sesión que fue telemática y donde hubo 24 votos a favor y 5 abstenciones. Una de esas abstenciones corresponde a la consejera Araneda. Está detallado, se lo entregamos esos antecedentes al medio Bio Bio, sin embargo, el medio prefirió publicar la acusación que hacen estos consejeros sobre ese caso que no tiene nada de irregular. Está registrado, le puedo hacer llegar los antecedentes. O sea, la consejera Araneda, que de votar hubiese tenido un conflicto de interés por votar a favor de una institución a la cual ella pertenece o trabaja, usted nos dice que ella efectivamente, porque ahí hay una discusión, ella se abstuvo, su voto no se concretó. Mire, Matías, la consejera Araneda ha sido objeto de una serie de ataques y agresiones por parte de las personas que señalan esa acusación. Lo han hecho reiteradamente durante los 2 últimos años. La consejera Araneda, le quiero contar además que compitió contra mí, no es alguien que sea de mi círculo íntimo de trabajo, compitió por el Partido Ecologista. Y eso tiene que ver con una persecución de la cual está siendo objeto. Ahora, pasemos a otro tema, porque hay varios y usted puede profundizar en algunos de ellos. El diputado independiente de la zona, Leonidas Romero, denunció haber sido amenazado de muerte. Eso es un hecho grave por lo pronto. Mire, pero él lo vincula a una querella criminal interpuesta por él en contra suyo como gobernador por presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, en fin, hay un montón de delitos que a usted se los achaca. ¿Qué puede decir usted? ¿Qué le contesta al diputado Leonidas Romero sobre el vínculo de una amenaza de muerte? Le digo 2 cosas. Primero, él es una autoridad de la República y como toda autoridad de la República tiene el deber, cuando conoce un delito, no de decírselo a los medios de comunicación, de recurrir a las instituciones del Estado, al Ministerio Público. Yo desafío al diputado que haga lo siguiente, que entregue su teléfono y el de los trabajadores y el de sus familiares que declara que están siendo amenazados para que el Ministerio Público haga la investigación con rigor. Le pido a la Policía de Investigaciones que vaya rápidamente a ver esto. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque solo hace unos días atrás el diputado también señaló que personas que trabajaban conmigo eran parientes de la señora Polisi. Y si usted revisa sus redes sociales se va a dar cuenta que tuvo que arrepentirse, que en el matinal de un canal de la competencia fue emplazado por eso. Mire, yo creo que gente que está como esos consejeros regionales o el diputado Romero,
que trabajan con la cultura de la funa, la cultura de imputar cosas a sabiendas que son mentiras, son responsables de la destrucción de la calidad de la democracia. Matías, usted hace algún tiempo atrás fue objeto de funa por gente, y yo lo sigo a usted en la Radio Duna. La cultura de la funa es una cultura dañina, es una cultura traidora, es una cultura que atenta y que echa a perder la democracia. La denuncia... Yo los desafío y por sí. eso le pido al Ministerio Público que proceda de oficio, porque lo que está señalando el diputado al intentar mañosamente al vincularme a mí es una mentira. La querella del caso del señor Romero, en su momento, tiene que ver con el caso Coronel, ¿no es cierto? El caso Coronel son asignaciones directas, por dado el monto, de 274 millones de pesos a la Fundación Red Cultivarte de Coronel. La fundación es presidida y dirigida por la señora Villanueva, que es, perdonen lo complejo para la gente, pero es cuñada del alcalde de esa zona. Cuñada del alcalde de Coronel. Así es. Y esta señora trabajó en su campaña, según se determina o según se dice. Entonces habría también un conflicto de interés que ustedes le entregan a través de este vínculo que usted tendría con esta persona a una entidad en particular. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, lo primero que le diría es que se ha señalado por algunas personas, estos 5 consejeros que son opositores, 5 de 23. ¿Ah? Y cuando les digo de 23, van desde el Partido Comunista hasta la UDI, que prefieren tener un trabajo serio. Lo primero que le diría es que el gobierno regional del Biobío no ha discriminado a ninguna entidad, ninguna municipalidad, a ninguna universidad y a ninguna entidad. Y todas las que han obtenido fondos del gobierno regional pasan por un sistema, Matías, de revisión. Primero interno, obtención de recomendación técnica, y luego pasan por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, segundo, por la Dirección de Presupuesto, y todas, el 100% de nuestras iniciativas pasan por la creación presupuestaria con toma de razón por la Contraloría General de la República. ¿Y qué pasó en el caso Polizzi? ¿Qué pasó en el caso? A nosotros... ¿Qué pasó en el caso Polizzi? ¿Qué falló allí? Exactamente lo mismo. El juicio dirá qué ocurrió, pero hay datos, hay evidencia de cosas bastante curiosas. Por ejemplo, que esta señora y con un grupo de otras personas arrendaron una fundación, que los que recibieron también 250 millones de pesos por asignación directa de la gobernación, y que 93 millones de esos fueron pagados a una entidad, a una OTEC de su pareja. Después se le entregan recursos al hermano de esa pareja. O sea, todo muy cercano, todo muy vinculado, que a ojos de un ciudadano común y corriente merece una explicación de la autoridad. Ese caso, Polizzi, ¿también pasó por su escritorio? ¿También pasó por la Contraloría? Y si es así, ¿falló algo? Mire, yo lo primero que le diría es que los procesos que uno tiene para trabajar están hechos para trabajar con gente decente, con gente que no es delincuente, que no tiene ánimo de defraudar. En segundo lugar... ¿Esta gente fue delincuente con ánimo de defraudar? Perdón, voy a terminar disculpe. Para ser muy ordenado con lo que le voy a responder. Lo segundo, es evidente, mirado con la información que tengo hoy día, que nosotros en el proceso de evaluación que tuvimos fallamos, y que en el proceso de acompañamiento también fuimos débiles. Por eso es que he tomado una serie de medidas para mejorar los procesos y revisar los equipos de tal manera de no volver a ser vulnerables frente a acciones inescrupulosas. ¿Acciones como cuáles? Mire, primero, he dispuesto que ya no haya ningún tipo de proyecto que se financie y se apruebe por el gobierno regional sin pasar por el Consejo. Eso está en ejecución hoy día. Da lo mismo el monto. En segundo lugar, he renovado, independiente del monto. Pasamos este miércoles recién pasado proyectos de 3 millones de pesos. 100%. Segundo, he dispuesto que contratemos al excontralor regional, don Manuel Cerda, para que nos ayude a mejorar nuestros procesos internos de auditoría y de control. Tercero,
hemos contratado a la prestigiosa abogada regional, ex fiscal de la región, Jimena Sepúlveda, una asesoría para que nos ayude en instalar un sistema de integridad, de compliance dentro del gobierno regional. Cuarto, hemos dispuesto que en el caso de la Fundación ENTI, que es lo que usted me está consultando, Sí. término del contrato, cobrar las boletas de garantía. Y en tercero, he dado la instrucción de que tomemos acciones civiles para perseguir sobre los patrimonios de esas personas toda responsabilidad. Y además nos querellamos. Y además nos querellamos contra la Fundación ENTI y todos los que sean responsables. Porque nos sentimos defraudados por esa gente, y ahí le respondo lo que le decía hace un minuto atrás. ¿Usted reconoce, gobernador Díaz, que en algún momento se fue liviano, frívolo o descuidado en la administración de recursos? Son cientos de millones de pesos al momento de entregarse, porque hay evidencia, por ejemplo, que esta fundación contrata a instituciones que fueron creadas el día anterior a recibir el dinero, o que emiten sus primeras facturas justamente para respaldar transferencias en este programa. ¿Fueron ustedes livianos o irresponsables en la entrega de recursos públicos? ¿Lo reconoce? Mire, nosotros tenemos un problema estructural, Matías. Los gobiernos regionales, en Chile ninguno, tiene más de 200 personas trabajando. El nuestro tiene 181 personas. Tenemos poca gente para revisar proyectos. En segundo lugar, tenemos poca gente para supervisar los proyectos. Y cuando asumí, ni siquiera teníamos vehículos para poder salir a hacer esa función. Tenemos una debilidad estructural. Y además, la ley nos obliga a externalizar nuestro trabajo. No podemos contratar directamente como lo hace una municipalidad cada vez que se Pero no veo ninguna realiza un programa. autocrítica. ¿Hay alguna Tenemos autocrítica? Me brechas, tengo que ir. es verdad. Me tengo que ir. ¿Hay alguna autocrítica? Le digo, pero por supuesto que sí. O sea, usted, cuando le relaté los problemas que tenemos antes, imagínese cómo me duele tener que hacer efectiva responsabilidad de personas y estar concentrando mi tiempo en estas entrevistas y no estar en los problemas que afectan a las personas. Por cierto, tengo la mayor de las autocríticas y por eso siempre he dicho que la responsabilidad política la asumo yo. Gobernador Rodrigo Díaz, le agradezco mucho Con humildad. estar con nosotros, conversar abiertamente estos temas para ir esclareciendo, porque es muy necesario y ha habido mucho tiempo y mucho silencio en muchas partes. Así que le agradecemos esta conversación. Que esté muy bien. Matías, usted sabe que yo no me escondo, que contesto. Es segunda vez que usted me invita y he estado. La semana pasada teníamos un frente de mal tiempo, por lo tanto tenía otras complicaciones. Que tenga un buen domingo. Igual usted, gobernador, que esté muy bien y saludo a toda la gente en su región. Y nosotros nos despedimos porque ya vienen las noticias. Nos despedimos así, muy rápido. Muchas gracias por haber venido. Buenas tardes.